Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenido a Desmontando el Baremo, con Mariano Medina. Un podcast formativo de ANAVA RC, Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, y presentado por el letrado Manuel Castellanos. Dirigido a profesionales que tienen que utilizar el baremo de valoración de daño corporal del año 2015 para determinar las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de accidentes. Hola, saludos cordiales. Estamos de nuevo en el capítulo cuarto de este podcast que hacemos en la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes, ANAVA, y que originalmente se llamaba Desmontando el Baremo, pero como en cada capítulo y en cada evento que vamos haciendo, pues los oyentes van aportando sus ideas y intentamos mejorar. Creo que vamos a cambiarlo en Desmontando el Baremo en Desentrañando el Baremo. Más complejo a la hora de decirlo, pero igual define lo que estamos haciendo aquí. Pues desde ahora se va a llamar Desentrañando el Baremo con Mariano Medina, que lo tengo aquí conmigo. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien. Y siguiendo pues con el camino que hemos iniciado, con las lesiones temporales, vamos a abordar uno de los artículos que más controversia han creado con el baremo del año 2015, que es el artículo 135. El 135 voy a leerlo sucintamente porque, bueno, para quien no lo conozca, en su número 1 dice: los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor y que no son susceptibles de verificación mediante pruebas médicas complementarias se indemnizarán como lesiones temporales siempre que la naturaleza del hecho lesivo pueda producir el daño de acuerdo con los criterios de causalidad genérica siguientes, y enumera 4, que son el A, de exclusión, el B, el cronológico, el C, el topográfico, y el D, de intensidad. En estas 4 letras, el propio texto articulado define en qué consiste cada criterio, y luego sigue en el número 2 afirmando que la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza solo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el periodo de lesión temporal. Y como último número de este artículo 135, el número 3, que dice: los criterios previstos en los apartados anteriores se aplicarán a los demás traumatismos menores de la columna vertebral referidos en el baremo médico de secuelas. Bueno, pues una vez descrito y una vez citado este artículo, me gustaría preguntar a Mariano los antecedentes normativos. ¿Por qué esta norma está aquí? ¿Por qué se sitúa casualmente en la sección tercera de indemnizaciones por lesiones temporales cuando es un artículo en el que se pueden derivar secuelas? ¿Cuáles son los antecedentes de este artículo, Mariano? Bueno, no sé yo, es que es un artículo tan complejo y tiene una historia y una prehistoria tan delicada que me puede costar así de pronto aclarar las cosas. Antes de contestarte, ya que has leído el artículo, voy a hacer algunas apostillas a algunos de los puntos que han sido objeto de tu lectura. Primera idea: estas lesiones cervicales, de las que trata aquí en su dimensión temporal y permanente, son lesiones, dice, no susceptibles de verificación mediante pruebas médicas, es decir, que no se objetiva la lesión, con lo cual, cuando una lesión cervical de estas sí que se objetive por una prueba diagnóstica cierta, queda fuera de este artículo porque ya está demostrada la lesión. Pero la gracia del precepto no es solo esta acotación
de referirse a las no susceptibles de verificación por pruebas, sino que cuando dice que se indemnizan, fíjate la sutileza del lenguaje. Dice, se indemnizan como lesiones temporales. El cómo demuestra que el que está escribiendo este artículo no cree que sean lesiones temporales y que no le queda más remedio que reconocerlo, porque en el fondo desearía que no fueran lesiones temporales, es decir, desearía que no se pagaran. Entonces lo de se indemnizan como lesiones temporales, no me... ¿Cómo? Son lesiones temporales. Sí, se dan los requisitos para su reconocimiento. Luego vienen estos criterios de causalidad genérica a la que luego nos iremos refiriendo, y luego ya el remate es el espíritu, la expresión mágica con la que se remata la previsión del resarcimiento de estas lesiones, cuando en el apartado 2 te dice: la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza solo. El solo te está diciendo que no quisiera indemnizarla, porque si no, se indemnizará de esta forma. Solo se indemnizará si hay un informe médico concluyente. ¿Qué es un informe médico concluyente? En este baremo que le gusta definir todo a todas horas. No te lo define. No te lo dice, claro. Porque concluyente, ¿qué es? ¿Que concluye? Pues es decir, que tiene una conclusión. Concluye, concluyente, concluye. Pues vale, pero eso hay que decirlo de todos los informes. Claro. Todos los informes tienen su conclusión. Aquí hay un elemento subconsciente de decir, vamos a dificultar la cosa, y un informe médico concluyente que acredite su existencia. Es decir, bueno, pero si la existencia se habrá acreditado con los razonamientos previos de la apreciación de los requisitos de causalidad, que además son presuntivos, pero bueno, eso lo veremos luego si acaso. Esto es mágico, lo de un informe médico concluyente. Es decir, los demás informes médicos, los informes periciales, no han de ser concluyentes para que valgan. ¿Por qué se pone aquí concluyente? Aquí se pone concluyente porque lo que quiere es asustar. Impedir. Y en el fondo quiere impedir, sí. Quiere dificultar. Bien, esto como antecedentes inmediatos. Y ahora ya lo que tú me decías. Al hilo de esto, porque al final, a medida que vas evolucionando en tu pensamiento sobre este artículo, surgen las dudas. Está muy, muy estratégicamente puesto donde está, es decir, en la sección tercera, en la sección de lesiones temporales. Y empieza diciendo el artículo que los siniestros cervicales se indemnizarán como lesiones temporales. Pero luego en el número 2 dice, la secuela de este... ¿En qué quedamos? Si son lesiones temporales, no hay secuela. Entonces es contradictorio en sí mismo, porque habla de lesiones temporales y solo se indemnizará como lesiones temporales, y en el número 2 dice, la secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza, ya pone la cortapisa, pero por un lado dicen que no hay secuela y por otro dicen que sí. Claro, vamos a ver, lo que el artículo está primero en el apartado 1 regulando la lesión temporal consistente en una lesión de esta índole, y luego regula, en su caso, que haya secuela. Para que haya secuela, no basta solo con que haya habido, como es natural, las lesiones estas previas, sino que tiene que haber un informe concluyente que acredite la existencia de esta secuela. Bien, también es un tema psicológico que también denota las intenciones. Porque si se quiere hacer una referencia a la secuela que puede o que deriva de una lesión cervical, que previamente ha sido temporal y que se cura o no se termina de curar y que da secuela, tendría que ir en la regulación de la secuela. Eso es. Pero es que quieren ponerlo juntito. Lo quieren poner juntito porque curiosamente la lesión temporal esta y la secuela son inescindibles. Puede que sea excesivo irnos a la historia de lo que ha pasado en estos años desde el año 95, pero te cuento así muy rápidamente. Las lesiones cervicales pueden durar bastante tiempo. Y entonces, la aspiración del sector asegurador es evitar que duren tanto tiempo. ¿Y cómo se evita que duren tanto tiempo? Anticipando la existencia de secuela. Y esa es la razón psicológica por la que hablan de la secuela aquí, porque dicen, bueno, se ha cumplido todos los requisitos, ahora vamos a por la secuela.
¿Para qué? La solución del puntito. Consiste en que si el periodo lesivo ha sido de 200 días, es preferible poner 30 y un puntito de secuela, un puntito nada más. ¿Qué es lo que hacen ahora? Sí. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Y es verdad que en el proyecto, en el anteproyecto, el legislador, entre comillas, UNESPA, ponía que esta lesión era de carácter excepcional y que era requisito, que era necesario aportar un informe biomecánica, y es verdad que esos elementos el legislador los retiró del texto articulado. Claro, o sea, el prelegislador, Eso es decir, la comisión de expertos, eso es, que redactó el texto que se proponía para que se modificara el baremo del 95, se sustituyera, tal como quedó redactado. Esto ya fue en la última época del trabajo de la comisión de expertos. Digo esto de la última época pues es la época final en que yo estaba muy desencantado de lo que estaba pasando y yo ya no participé activamente. Lo único que hacía fue resistir, no dimitir, y yo estuve hasta el último momento, pero ya no participaba yo del todo en los últimos debates porque yo estaba completamente desanimado. Entonces esto quedó redactado así. Naturalmente la procedencia es inequívoca. Esto no fue iniciativa de los que podrían ser propiciadores de los intereses de las víctimas, pero consintieron que se redactara en estos términos, por una razón muy sencilla, porque lo que preocupaba a los representantes de las víctimas eran los grandes inválidos. Y en esto tenían una coincidencia plena con los aseguradores, porque a los aseguradores no les preocupan los grandes inválidos. Lo que a los aseguradores les preocupa es la lesión temporal. claro. La lesión temporal. Y luego les preocupa la enorme sospecha, la presunción juris tantum de que toda persona que tenga una lesión cervical es un falso que quiere defraudar al asegurador. Ese es el esquema. Y fruto de eso fue esto, en donde se ponía que era excepcional la existencia de secuela. Me parece recordar que era excepcional la existencia de secuela. Claro, al decir excepcional, no es solo que sea raro, sino que es un concepto jurídico. La excepcionalidad es una invitación a la sospecha de que no hay. Por eso, aunque se quitó excepcional, el espíritu del precepto se ha mantenido como era, que es un espíritu de barbero, el espíritu del barbero, el espíritu de rasurar la indemnización. El espíritu está ahí. Ahora bien, era tan ofensivo llamar excepcional. Pues mire usted, ¿habrá o no habrá secuela? Si hay secuela se tendrá que reconocer, y si no hay secuela no se puede inventar y no se puede poner. No es que sea excepcional. Y además se hacía referencia a la necesidad, no me acuerdo yo ahora muy bien, eso lo dio, pues, a la calificación de los informes de biomecánico. Sí. Y esto hubo presiones, porque era un poco escandalizante el precepto en sí, y esas expresiones concretas. Y eso se tradujo en que, yo no estoy muy seguro ahora, pero yo creo recordar que hubo algún tipo de enmienda o enmienda o componenda que llevara a consultar a los redactores materiales de estas indicaciones si se podían quitar, y el Parlamento obtuvo la autorización de que se quitaran, y se quitaron lo de la excepcionalidad y lo de el calificativo de biomecánico. También es sorprendente que se esté creando tanta alarma desde la publicación del artículo 135 cuando hablan de los criterios genéricos de causalidad. Y yo, que ya llevo 32 años en la profesión, muchos más has llevado tú, los criterios genéricos de causalidad han existido siempre. Es decir, no es un invento del legislador de 2015. Los criterios de exclusión, cronológico, topográficos, de intensidad, son criterios que todos los jugadores
a la hora de enjuiciar un procedimiento por unas lesiones derivadas de un accidente de tráfico, lo tienen en cuenta. El de exclusión, entendido que no existe otra causa que justifique la patología; cronológico, que la sintomatología aparezca en un término médicamente explicable; topográfico, que haya una relación entre la zona corporal afectada por el accidente y la lesión sufrida; y de intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción. Esto ya ha existido siempre. ¿Por qué ahora los jueces parece que han inventado este artículo, han inventado estos criterios genéricos que han existido siempre? O sea, ¿por qué se ha inventado estos criterios para que los jueces tengan que cogerlos? ¿Por qué los jueces, que siempre lo han valorado desde otro punto de vista, ahora lo valoran de un punto de vista restrictivo, cuando no tenía que ser así? Claro. Hoy me da por la explicación psicológica de las cosas. Los criterios de causalidad, como todo lo que es causalidad, es común. Es común al daño corporal y a cualquier tipo de agresión, desde la sexual, todo exige una cosa así. Si una señora dice que la han violado hace 6 meses, pues hay que mirar un poco raro esto, ¿no? Porque, entre otras cosas, el dato cronológico y la inmediatez del análisis de la revisión por el médico pues, es importante. Esto son criterios racionales de causalidad, de apreciación causal, que se dan en todo caso. Es decir, si una persona sufre lesiones en un accidente y a los 3 días se muere, es muy comprensible que sea fácil de que la muerte la haya causado la lesión, y puede no serlo. E incluso, rompiendo el dato cronológico, que la muerte se produzca a los 9 meses. Y puede deberse. ¿Qué quiero decir con esto? Que siendo comunes y racionales los requisitos de causalidad que establece esto, y que intuitiva o conscientemente se han siempre ponderado, y siempre ha habido impugnaciones en menor grado que ahora, y siempre era eso posible de discusión, porque tú podías tratar de demostrar que no tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Pero la trampilla psicológica consiste en que te meten aquí el criterio de que estos criterios de causalidad que hay que apreciar son presunciones iuris et de iure. Es decir, yo me acuerdo un día, yendo en un taxi en Barcelona, que nos dieron por detrás. El taxista no tuvo nada, yo no tuve nada, pero el taxista, que era un tipo experto, me pidió mis datos, porque dice, no sea que dentro de 3 días yo tenga dolores de cervicales, porque se manifiesten después, porque está el cuerpo caliente y no tienes nada. Luego hay gente resistente, es decir, hay gente que si tiene molestias que derivan del accidente, pues piensa, vamos a ver, esto se me va a pasar en unos días y no voy a meter yo a ir al juzgado, a la policía, de tal, a demostrar, a decir que tengo un accidente, esto no tiene importancia. Pero mira por dónde se equivoca. Y al cabo de 12 días, resulta que los dolores los mantiene, los aumenta, que empieza a estar tal, que tiene mareitos que al principio no tenía, y entonces le dicen, no, mire usted, es que usted ha superado, usted no cumple criterio cronológico, por lo tanto esa lesión es falsa. Esa es la trampita, porque son presunciones iuris tantum. Bueno, que esto sí que es una novedad en el criterio cronológico, que consiste en que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente explicable, que no es nada raro, es decir, que es normal. En particular, tiene especial relevancia efectos de este criterio que se hayan manifestado los síntomas dentro de las 72 horas posteriores al accidente o que el lesionado haya sido objeto de atención médica en este plazo. Este artículo, que tiene bastante confundido a muchos juzgadores, lamentablemente, primero, y hay bastantes sentencias, una bastante popular de la Audiencia Provincial de La Coruña, donde explica que los síntomas pueden aparecer en cualquier momento. Pero es que el propio artículo, en ese empeño, creo, del sector asegurador de cargarse o de no querer indemnizar la secuela cervical, también ha hecho un favor al resto de los lesionados, porque siendo estos criterios genéricos
para cualquier tipo de lesión, ahora mismo la han limitado solamente a la lesión cervical. Bueno, sí. Claro, porque si tú tienes una lesión en el tobillo y tardas una semana en ir al hospital, no te pueden aplicar este criterio cronológico, porque habla de lesión cervical, exclusivamente. Bueno, yo creo que estás hablando como abogado, porque claro... No, ya. Empieza. Los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base se indemnizarán de acuerdo con estos criterios de causalidad genérica. Lesión en el tobillo, esguince en la muñeca o lesión en el codo, no está dentro de este artículo. Claro, pero si ya se dice previamente que son criterios de causalidad genérica, el carácter genérico de esto te está diciendo que esto es para todo. Lo que sucede es que si esto es para todo y se sabe y se ha hecho siempre, ¿por qué tiene que estar? Porque lo que quieren es que sea específico de esto, aunque lo llame genérico, lo que quieren es crear dificultades para la apreciación y sobre todo, dar fundamento a las permanentes discusiones, porque yo estoy harto de leer la jurisprudencia que es cansina y me dan un horror los jueces lo que sufren teniendo que dilucidar en supuestos de lesiones relativamente pequeñas, el que nunca acepta el mundo asegurador. O sea, que siempre casualmente lo que diga la Seguridad Social o la Mutualidad Laboral sobre la duración de la lesión, lo que diga el perito al que acuda, en su caso, digamos, siempre ponen más tiempo que el que pone el perito de la compañía. Y el perito de la compañía se agarra a esto para afeitar la duración y la importancia de las lesiones. Si este precepto no estuviera, no tendrían esa apoyatura, porque claro, no es lo mismo apoyarte, aunque parezca mentira, apoyarte en criterios de la ciencia médica, porque hemos visto durante años anteriores al baremo que esto de los criterios, que esto estaba en los libros. Claro. Y lo ponían, los digo, mire, se cumplen los requisitos, etc. Ahora, al darle rango normativo, lo que se busca soterradamente es complicar la apreciación de la lesión. Es decir, el ahorro de la lesión temporal. Lo has iniciado muy bien la exposición de este artículo al hablar de las pruebas diagnósticas y de la objetivación del daño. Y yo sigo con mi reflexión acerca de que solamente se debería aplicar para lesiones cervicales. Porque el artículo que hice, primero el artículo se llama Infección por traumatismos menores de la columna vertebral. Así se llama el artículo, no traumatismos en el resto del cuerpo. En la columna vertebral, así es el precepto. Y segundo, empieza diciendo, los traumatismos cervicales menores que se diagnostican con base en la manifestación del lesionado sobre la existencia de dolor. Es decir, esto es el típico ejemplo que vas a urgencias y dices, me duele el cuello. Y el facultativo pone, el paciente refiere dolor cervical. A la exploración no existen contracturas, no se le hace resonancia, no se le hace placa, al lesionado dice que le duele. Pero en cuanto haya una contractura, una rectificación de la lordosis, haya cualquier prueba diagnóstica, este artículo ya no funciona. Sin duda. Pero además yo diría algo más. Eso es verdad. O sea, si objetivamente por prueba está ahí, no, el artículo no es aplicable. Pero algo más. Si un señor se va a urgencias y dice que le duele el cuello y que no lo puede mover, y el médico tiene una experiencia, ahora te puedo contar una cosa que me contaba un estupendísimo médico forense aragonés. El médico tiene medios, por su propia experiencia, de comprobar que duele. Porque si te duele, disimulando y tal, te toquetea y de pronto el tío no salta. Es decir, a mí me contaba el doctor Cobo, Zaragoza, que él tenía un concepto muy claro para detectar la realidad y las falsillas de estas lesiones. Porque hay falsos. Claro que sí. Si nadie lo discute. Y una de las cosas que me contaba era el que atendía al lesionado. Sí, que usted no puede mover el cuello y tal. Y todo lo que iba tomando nota y tal. Y ya cuando se iba, decía, ¡ay, ¿cómo se llama usted, por cierto? Y el tío se volvía y me movía el cuello. Giraba, claro. Y ya lo había pillado. Sí. Pero eso son pruebas. Bueno, pero si al final, como hablamos el otro día, lamentablemente los intérpretes del baremo
en vez de utilizarlo para favorecer el resarcimiento, lo utilizan para impedirlo, pues este es un artículo perfecto para ello. Este artículo es una carrera de obstáculos para conseguir que te indemnicen la lesión. Pero entiendo que si se lee bien y si se defiende bien, y hablamos de traumatismos menores en la columna vertebral, hablamos de lesiones con la mera manifestación del paciente, es perfectamente defendible, porque cualquier prueba diagnóstica, cualquier afirmación médica del facultativo que aprecie la existencia de un diagnóstico de esguince cervical, eso ya es objetivo. Tiene carácter concluyente antes de que se haga el informe concluyente. Eso es. Y luego, por último, bueno, ya hemos tocado el cronológico y esa acotación de las 72 horas, como esto sí que es una gran novedad legislativa y que tantos quebraderos de cabeza están dando, porque, bueno, el otro día me comentaba una compañera abogada en Sevilla, que en una audiencia previa, una persona con un esguince de tobillo, esguince diagnosticado de tobillo con su con su vendaje compresivo, con su imposibilidad de apoyar el pie y lesión en tobillo de carácter postraumático, tras la audiencia previa, la juez dictó una sentencia desestimatoria de la demanda porque no se cumplía el criterio cronológico. Y esto es una aberración. Es una aberración, porque ni es una lesión en el tobillo, ni es con mera manifestación de dolor. Lo que puede dar los argumentos jurídicos que quiera, pero lo que no puede hacer es nombrar el 135 para desestimar la demanda, 135.1b. Por último, el que más problemas está dando, que es el criterio de intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en cuenta la intensidad del accidente y las demás variables que afectan a la probabilidad de su existencia. Esto está generando una proliferación. Eso es. De sentencias o en estos casos de informes periciales, de pseudo informes de biomecánica, donde son verdaderos informes de mecánica, no se tiene en cuenta en absoluto la parte biológica. Es decir, con una simple foto del vehículo, con una factura o un presupuesto de reparación, hay algunas empresas, entre comillas, poco serias, que hacen unos informes donde dicen que no existe la intensidad. ¿Qué opinión te merece al respecto de estos? A mí aquí es donde quitaron lo de biomecánica, porque los informes de biomecánica son en general un camelancio de espanto, además los tienen impresos, y es que lo aplican a todo, y carecen de datos fácticos suficientes, y sobre todo es que son tantas las variables, creo, porque tampoco yo soy un especialista en esta materia, y que para mí es cansina y desproporcionada, aunque produce un ahorro enorme a la economía de las compañías de seguros, las luchas, porque es muy fácil la tendencia a desestimar para quitarte problemas. Pero la verdad es que es un puro camelancio, porque depende de la postura de la persona. Un golpe enorme puede producir el milagro de que uno quede ileso. Un golpe pequeño te ha pillado mala postura y te ha fastidiado. Entonces, a mí que en su expresión como elemento de causalidad genérica es admisible, me parece que es la fuente de la camelancia estricta que inunda la jurisprudencia provincial, que es que hay montones de sentencias y por cierto, algunas muy buenas. Algunas muy buenas. El 90 y tantos por ciento, 97, claro, 96%. Y persisten. No se cree en este criterio de intensidad. Claro. Porque lo cierto, además, es que efectivamente hay tantas variables, la masa del vehículo, los componentes del automóvil, en qué postura estaba, si era hombre o mujer. Está demostrado que las mujeres tienen más probabilidad de tener lesiones cervicales. Hay tantas variables que no se toman en cuenta que al final esos informes resultan inútiles. Lo cierto además, es que fíjate, yo me acuerdo, yo creo recordar que una vez en una conferencia de un médico, yo creo que un médico gallego, me suena, él decía, si es que aquí el problema que hay es que la industria del automóvil protege muchísimo a los coches de los alcances, pero no protege a los que van dentro. Eso es. Claro. Una cosa más o menos así parecida. O sea, que te dan un golpe. Bueno, yo me acuerdo que iba yo con mi madre hace un siglo por el Paseo de la Castellana y me pegaron un tropetazo
tremebundo. Yo tengo un BMW 125 o algo así. Y la verdad es que no tuve... Yo creí que se moría el mundo con el golpe que recibí, mi movimiento y tal. Aparte de quedar ileso, estaba ilesa la parte trasera del coche. Ahora, el que estaba ileso era el coche, el otro. El otro es que me podía jurar el que no me haya dado. No tenía ni un rasguño. No tenía ningún rasguño. Y eso lamentablemente hace también que se inventen términos, porque ahora cuántos rechazos tenemos de ofertas motivadas en el que hablan de baja intensidad. Y es que el término baja intensidad no existe. El baremo no habla de baja intensidad. El baremo habla de intensidad consistente en la adecuación entre la lesión sufrida y el mecanismo de su producción. La intensidad es sobre el trauma. Eso de que los jueces dicten sentencia diciendo que el accidente es de baja intensidad y por eso se aplica este artículo, es un invento, no existe la baja intensidad. Por eso a mí este precepto me parece un camelancio que está hecho para dañar. Bueno, y para finalizar, ¿en qué modificarías este artículo? ¿O lo suprimirías directamente? Hombre, yo es que la referencia a los requisitos de causalidad los pondría dentro del baremo médico. Una definición genérica para todo tipo y demás. Yo me siento intelectualmente derrotado ante un precepto como este, porque sé las intenciones, sé lo que se quiso hacer, sé el sustrato sociopsicológico que hay detrás, sé la defensa furibunda que se esgrimió para que esto era imprescindible. Luego sé la historia de la vida, es decir, cuando se hizo el baremo del 95, las aseguradoras estaban tan contentas de que ya estuviera topado el importe de la indemnización, que cuando tenías una esguince cervical y tu cliente decía que le había quedado un poco y demás, pues automáticamente te daban el máximo de secuelas, por 5 y tal. Luego ya se dieron cuenta que esto era un poco ruinoso las compañías y bajaron a darte la mitad. Y ahora, en los últimos años, no he visto un caso en que se dé más de uno. Sí te lo dan. Y si te dan uno, es a cambio de no ponerte temporal. Que ahí está la clave aquí está la clave de este artículo. Mira, es que este artículo es una de las centenares de manifestaciones. Puede sonar un poco demagógico, pero no lo es. Yo podría estar días hablando de la historia del seguro obligatorio en España, cómo ha sido la historia de la lucha por no pagar la lesión temporal o por mini pagarla. Y esa lucha empezó en 1965, cuando el reglamento del seguro obligatorio no incluyó la cobertura de la lesión temporal. Eso dio lugar a que las compañías de seguros no pagaran la lesión temporal con cargo al seguro obligatorio, teniendo en cuenta, o que dijeron que no estaba cubierto, teniendo en cuenta que en aquella época que yo empecé a ejercer era relativamente frecuente que la gente solo tuviera seguro obligatorio. Con lo cual, si no lo cubría el seguro obligatorio, la lesión temporal, y no había voluntario complementario, la compañía no pagaba nada. Bueno, pues en el año 65, el artículo 23 del reglamento, aprobado por el gobierno, no previó explícitamente la cobertura de la lesión temporal. Yo siempre he sospechado quiénes fueron los redactores materiales del artículo 23, que es ese criterio general, es ordéneme que pague lo que yo quiero pagar, ordéneme que pague lo que yo estoy dispuesto a pagar. Sí, buena, lo pongo. Como fueron tan radicales, hubo discusión en el tema y eso subió en un recurso de casación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se planteó esta cuestión. Y un magistrado, el magistrado ponente, dijo, tiene razón, en aquella época, tiene razón el condenado, porque claro, la aseguradora no podía aparecer por allí, no se la dejaba. Tiene razón, no está en el artículo 23, pero mire usted, está en la ley. Claro. Y como está en la ley prevista el daño corporal y no excluye el temporal, la única consecuencia que tiene es que excepcionalmente, así como los demás conceptos cubiertos por el seguro obligatorio tienen sus límites cuantitativos, la temporal no lo tiene. Claro. Y eso, 6 meses después, el mundo asegurador consiguió
ponerlo en 600 pesetas. Bueno. Pero es que antes de eso la historia era la siguiente. La lesión temporal no se paga porque está embebida en la permanente. Es que, bueno, y esto se ha rematado con este artículo, se ha rematado con la regulación de las secuelas temporales, se ha regulado con la magia del concepto artificioso y arbitrario y vergonzante de la estabilización lesional. Toda esta trama de conceptos están al servicio de no pagar las lesiones temporales. No es evidente. Ojo, que por cierto, en mi opinión, están sobrevaloradas. Eso iremos otro día. Pero que yo... Porque, es otra cosa. porque claro, este artículo 135 daría... por supuesto, ya no hemos cumplido nuestra obligación de hacerlo en más o menos media horita, porque no se puede. Y además yo creo que sobre este artículo desde la Nava vamos a hacer algún apéndice, pues con algún médico, con algún ingeniero, en fin, hagamos un apéndice sobre todo los criterios cronológicos y de intensidad, que da mucho juego. Y nada, pues agradecer otra vez la presencia de Mariano Medina con nosotros, a la habla en el micrófono Manuel Castellanos, y nada, pues espero que les haya gustado y os emplazamos para otro capítulo de Desentrañando el Baremo con Mariano Medina. Gracias. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.